Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. El tema de esta tarde será el varón de Dios. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El contexto comienza, no sé si recuerda, desde Primera de Reyes, capítulo 16, del 29, hasta el versículo 16 del capítulo 17. ¿Qué pasó? Dios llama a Elías, ¿sí?, en un tiempo de prosperidad del pueblo de Israel, pero en ese tiempo de prosperidad Israel se había apartado de Dios y había aceptado otros ídolos como Baal, que era el Señor, y Asera, que era la diosa de la fertilidad. Todo este tiempo de prosperidad, Israel, en vez de reconocer a Dios como quien le había prosperado, toma a Baal y toma a Asera y dice: estamos siendo prosperados, estamos siendo bendecidos por adorar a estos ídolos. Entonces Dios levanta a Elías se enfrenta a Acab y le dice que no va a llover, que Dios va a cerrar el cielo, ¿sí?, hasta que él vuelva a orar, ¿sí?, a modo de castigar a Israel a causa de haber abandonado a Dios. Entonces, ahora, el primer punto, en el versículo 17 y en el versículo 18, vemos que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué había sucedido? Elías, después de hablar con Acab, Dios le dice: vete hasta el arroyo de Kerib y quédate ahí, ocúltate ahí, que yo voy a sostenerte, ¿sí? Vas a beber del arroyo y los cuervos te darán de comer. Elías obedece, se va hasta allí. Luego que se seque el arroyo, Dios vuelve a hablarle y le dice: vete a Sarepta de Sidón, vete a la puebla, al pueblo donde adoraban a este ídolo Baal, porque dice: allí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Elías escucha esto y va hasta Sarepta y lo recibe la viuda. Sin embargo, se encuentra con que la viuda solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Dios obra un milagro allí, haciendo que la harina de la vasija no se acabe, ni que el aceite tampoco se acabe. Todo hasta ese momento, para la viuda y aún para Elías, estaba bien, ¿sí? Dios, en ese momento que estaba escaseando el alimento, Dios mantiene con vida a Elías y a la viuda y a su hijo. Por eso dice el versículo 17: después de estas cosas, hasta ese momento estaba todo bien. Entonces vamos a ver que primeramente el varón de Dios está en la voluntad de Dios, ¿sí? Y el varón de Dios habla de Dios, ¿sí? Elías llega a este punto, ¿sí?, a este momento. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Él llega hasta ese lugar obedeciendo a Dios. Aproximadamente Elías está con la viuda, algunos calculan entre 2 y 3 años, ¿sí? Porque él pasa, después de hablar con el rey, él se va hasta el arroyo y posiblemente estuvo unos meses ahí hasta que se secó el arroyo. Después Dios lo envía hasta la casa de la viuda. Y si después siguen leyendo, lo próximo que viene es que Dios llama a Elías para volver a enfrentarse con el rey, ¿sí?
Tengan en cuenta esto, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento y por Santiago 5:17, que Dios cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Ahora Elías no lo sabía. Elías simplemente oró para que se cerrara el cielo. ¿Sí? Entonces, durante 2 años Elías estuvo con la viuda viviendo allí. Y en ese tiempo, él seguro le comentó a ella de por qué el cielo se cerró, de quién era Dios y de quién era él mismo, que él era un profeta de Dios, que él había llegado hasta allí a causa de seguir la voluntad de Dios. Luego, en el versículo 18, vemos que el varón de Dios es culpado por la viuda injustamente. Versículo 18 dice: y ella dijo a Elías, después de que murió su hijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Este suceso pasa de repente, ¿sí? No sabemos si que él muere a causa del hambre que pasó en ese tiempo o simplemente porque se enfermó y se murió. La cuestión es que sorprende a la viuda este hecho, ¿sí? Porque recuerda, Dios había obrado milagrosamente y estaban bien, y luego sucede esto. Entonces ella viene y busca al varón de Dios y le dice: ¿qué tengo yo contigo? ¿Acaso te he tratado mal? ¿Acaso he hecho algo malo? Y trata en su dolor de encontrar una respuesta ante esta tragedia. Buscar a un culpable o buscar algún motivo para entender lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo ella muestra humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense lo que ella dice: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces ella al mismo tiempo de este dolor y de esta desesperación dice: ¿acaso has venido a mí a recordarme mis pecados? Recuerden, ella era de Sarepta de Sidón, el lugar donde Baal era el dios de ese lugar. Y posiblemente ella en ese momento empieza a recordar que ella también había estado en un tiempo atrás adorando a este dios. Tal vez estaba pensando que así como Elías oró a Dios para castigar a Israel, ahora en estos 2 años Elías tal vez estuvo orando por los pecados de ella y por un castigo. Vayamos a Lucas, capítulo 5, versículo 8, para que veamos cómo el estar o el acercarnos a Dios o tener a alguien de Dios cerca nuestro nos hace notar que muchas veces no estamos tan bien como creemos que estamos. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, versículo 8 dice así: viendo esto Simón, vamos a ir al versículo 7, así se comprende bien. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces la viuda siente algo parecido a lo que sintió Pedro. Cristo se había acercado y le dice, después de que ellos habían hecho todo lo posible por pescar y no habían podido conseguir nada en toda la noche, Cristo le dice: echen la red a la derecha o a la izquierda. Y Pedro le dice: no, que ya estuvimos toda la noche. Y dice: bueno, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y dice que echan las redes y sacan peces, tantos peces que llaman a sus compañeros y llenan las 2 barcas. Y Pedro le dice: apártate de mí, porque vio que quien tenía delante, ¿sí?, era Dios, era alguien de Dios. Y entonces él temió por él mismo, porque dice: ¿cómo yo, pecador, voy a estar tan cerca de alguien santo? Y para que tengan otra referencia, en la antigüedad el sumo sacerdote entraba una sola vez al año
al lugar santísimo. ¿Sí? Una sola vez entraba a la presencia de Dios. Y él tenía que prepararse para entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Cuentan las historias, ¿sí? Los textos que han escrito sobre eso, de los propios judíos, que dice que le ataban un cordel en la cintura. ¿Por qué? Porque cuando él entraba al lugar santísimo para presentar la ofrenda por la expiación, a él no se le podía pasar siquiera un pensamiento de pecado. Porque delante de la presencia de Dios, que es santo y que no tolera el pecado, él iba a ser muerto. Entonces, como nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, si algo le pasaba al sumo sacerdote y moría ahí, nadie podía entrar a sacarlo. Entonces, ¿qué hacían? Le ataban un cordel y esperaban que él entrara, y pasado un tiempo le tiraban el cordel. Si ellos recibían que alguien estaba tirando el cordel, está todo bien. Pero si no llegaba a salir, ellos tenían que empezar a tirar y sacarlo. Recuerden otro ejemplo más en la Biblia, cuando los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. ¿Qué hizo Dios? Los mató en ese momento. Entonces así la viuda recuerda en todo esto que Elías le fue explicando de por qué el cielo se cerró, por qué Dios estaba castigando a Israel. Ella, al ver la muerte de su hijo, dice: yo no soy inocente. A pesar de que ambos estaban en la voluntad de Dios, tanto Elías obedeciendo a Dios, como la viuda hospedándolo y sustentándolo, y Elías llevando su palabra, ¿estamos nosotros en la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Estamos compartiendo el Evangelio como lo estaba haciendo Elías? Tal vez no el Evangelio como lo conocemos hoy, pero sí Elías estaba hablando de su Dios. Y pasará que, a pesar de estar en la voluntad de Dios y de estar compartiendo la palabra de Dios, buscando el bien para otros, si estamos viviendo lo que predicamos, vamos a ser afligidos por ello, aún injustamente, porque cuando uno lleva la luz de Cristo y la comparte, eso va a mostrar cómo estoy yo y cómo está el otro también. Y fue eso lo que le pasó a la viuda. Sucede esto y la viuda dice: ¿por qué? E instantáneamente ella recuerda que ella no es completamente justa delante de Dios, ¿sí? Que había pecado en ella. Entonces examinémonos, hermanos, a la luz de la palabra y limpiémonos de todo pecado para que podamos vivir delante del Señor como Él quiere. El punto 2, el varón de Dios es compasivo. Vemos el versículo 19. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Elías tiene en cuenta esto. La viuda había perdido a su marido, ¿sí? Era viuda, su marido había muerto. Segundo, la falta de lluvia había traído escasez y la viuda tenía poco sustento. Y ahora sucede que su hijo muere. O sea, la esperanza de que alguien en el futuro la pudiese alimentar acaba de morir. Entonces, hasta eso Elías recibe este pedido de la mujer de: ¿qué pasa? ¿Acaso vos has venido acá para hacer morir a mi hijo? Elías calla, no le dice nada, no trata de explicarle algo, él calla, no dice nada. Y se compadece de ella porque entiende que está pasando por un momento difícil. Aparte, Elías tampoco no sabía qué le iba a decir. Elías no recibió palabra del Señor, nada. Tal cual le pasó a la mujer, tal cual estaba pasando Elías, sorprendido por lo que estaba aconteciendo. Lo único que sabía es que él no había sido la causa de la muerte del niño, él era inocente. Pero tomó ese reclamo, ¿sí? Tomó el reclamo que la mujer le había dicho.
y fue compasivo, porque él no da explicación, no trata de darle de razones de por qué había muerto. Vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 11 y el 14. Lucas 7, versículo 11 al 14 vamos a leer. Vamos a ver la compasión que tuvo el varón de Dios. La vamos a ver también, esa misma compasión con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahí vemos a Cristo. Él pasaba por el pueblo, ¿sí? Una gran multitud iba con él, y ve esta situación de una mujer, una viuda, que pierde a su hijo y que lo estaban yendo a enterrar, y dice que él lo vio y se compadeció. Ese es el Dios que tenemos, ¿sí? No es un Dios duro, sino alguien que se compadece del dolor. Y así como Cristo lo hizo allí, en este momento Elías va a hacer lo mismo. Él recibe la pregunta, el cuestionamiento, y él calla, porque no podía decir algo, no sabía qué decirle. Pero sin embargo, de la misma manera que Cristo fue e hizo algo, Elías hizo lo que él solamente él sabía hacer, como un varón de Dios. El punto va a ser que el varón de Dios entrega todo a Dios. En el versículo 19 dice que él, después de callar, entonces dice: dame acá tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. ¿Qué era un aposento? Un aposento era un cuarto, generalmente se ubicaba arriba de la casa, ¿sí? Y a ese cuarto se accedía por una escalera que estaba fuera de la casa, ¿sí? Alguna vez estaba al fondo, pero generalmente estaba arriba. Por eso en el Nuevo Testamento a veces vemos que el Señor se reunió ¿dónde? En el aposento alto, ¿sí? Entonces era un lugar que generalmente las personas tenían, porque si recibían a alguien, ¿sí?, que para ellos era importante la hospitalidad, entonces ¿qué hacían? Le daban ese cuarto que estaba arriba. Y ellos tenían su privacidad. Esa persona no necesitaba entrar en la casa para llegar a ese lugar, sino que simplemente subía por el costado de la casa y se mantenía ahí. Entonces Elías le pide al niño y dice: dame acá al niño, y lo lleva a ese lugar. Noten algo, que Elías le dice: dame acá al niño. Y luego dice que él lo tomó de su regazo. Imagínese eso, la mujer en sus brazos con el niño. Aproximadamente el niño debe haber sido menor de 12 años, bastante, porque recuerda cuando ella va a buscar, cuando se encuentra con Elías, ella está recogiendo la leña. Si el niño fuese mayor, podría haberlo hecho, podría haber colaborado. Sin embargo, ella lo tiene en su regazo. Entonces dice que Elías le pide al niño, y nosotros podemos ver en versículos anteriores cómo cuando Elías le dice: haz esto, ella lo hace. Y sin embargo acá no vemos la respuesta de la viuda. Ella tal vez se quedó aferrada a su hijo. Entonces es Elías quien dice que él lo toma de su regazo, se lo saca al niño y lo lleva. ¿Qué hace el varón de Dios? El varón de Dios busca respuestas en Dios. El versículo 20 dice: después de haberlo llevado arriba, de haberlo acostado en su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo.
Si alguien podía saber lo que estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo esto, era Dios. Solo Dios da la vida y quita la vida. Vayamos a Juan 10, libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18. Jesús hablando dice, veamos el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. La vida le pertenece al Señor. ¿Sí? Estamos vivos porque Él así lo desea. Entonces Elías se dirige clamando a Dios y preguntando. Y tenga atención en eso, porque Dios no está culpando a Dios, sino que presenta lo que Él cree que puede estar pasando. ¿Sí? ¿Por qué has afligido a esta mujer que me ha recibido? Para ver si encontramos una respuesta de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la tragedia? ¿Nos desesperamos? ¿Buscamos un culpable? O aún peor, a veces nos culpamos a nosotros mismos. Porque tal vez sea que esa causa nuestra que está sucediendo. ¿Puedes notar el pecado en esa actitud? De buscar un culpable, de buscar una razón, de culpar a Dios o de culparte a ti mismo. ¿Eres tu juez para hacer eso? No eres. Solamente Dios es quien es el juez. Y a veces pecamos cuando tenemos esa actitud de tratar de encontrar una razón o de culpar a alguien por lo que está sucediendo. O aún así mismo culparnos y autocastigarnos a nosotros mismos. Nosotros no conocemos todo. No sabemos todas las cosas. No tenemos el poder para tomar esa determinación. Solamente Dios lo puede hacer. Y esto le va a mostrar a la viuda y nos muestra a nosotros lo pequeños que somos y lo frágiles que somos. ¿Recuerdas hace 2 años atrás? Estamos en Argentina pasando nuestras dificultades y de repente hablan de un virus en otro lado y después de unos meses estamos todos encerrados y nos dicen que nos podemos morir y la ciencia buscando una salida y dice cuídense. Así de repente pueden cambiar las cosas y toda la fortaleza, todo el orgullo y toda la vanidad de nuestra vida se cae instantáneamente, porque nuestra vida solamente depende de Él. No de cuántas fuerzas tengas tú, no de que tanto dinero cobres, no de cuántas posesiones tengas, no de tus esperanzas o de tus planes hacia el futuro. Recuerda que este era un niño y se acabó su vida. Buscas a Dios, le entregas tus cosas a Dios. Y cuando le digo entregas tus cosas a Dios, lo digo simplemente para que lo entiendan. Porque todo lo que tienes le pertenece a Dios. A veces escucho a padres y madres decir, mi hijo. No. Dios te ha permitido, te ha concedido tener hijos. Pero ellos le pertenecen a Él. Y podemos ver en esta mujer que cómo le costó soltar a su hijo cuando el profeta se lo pidió. Tanto fue así que el profeta para su bien se lo sacó y se lo llevó. Como vimos al principio, el varón de Dios está entregado a Dios. Elías no era huérfano,
Elías tenía un pueblo, seguro tenía familia, debe haber tenido padres, no sabemos si tuvo hijos, pero debe haber tenido una familia a su alrededor. Sin embargo, cuando Dios le llama, él deja eso y va. Lo que él sabía era que tenía que hablar con el rey y decirle que el cielo se iba a cerrar, y más de ahí no sabía más nada. Él empieza a recibir palabras: vete a un arroyo, ¿sí? Y ahí te van a sustentar los cuervos. Y Elías creyó y obedeció. Luego el arroyo se seca y Elías es mandado a la casa de una viuda, ¿sí? Con lo que se implica, una viuda no era alguien que tenía sostén económico, ¿sí? Pero sin embargo Elías va y obedece. Entonces Elías estaba entregado a Dios. Por eso es que toma al niño ante esta situación y lo lleva al lugar donde él pasaba más tiempo, su cuarto, el lugar donde él descansaba. Y compadecido por la mujer, va a Dios y empieza a preguntarle a Dios: ¿por qué pasaba esto? ¿Tenemos compasión nosotros cuando vemos a un hermano o vemos a alguien sufrir? ¿Tú te dueles con esa persona? O tal vez haces lo que hicieron los amigos de Job. Los amigos de Job en un principio se acercaron a él y estuvieron acompañándole sin decir una palabra. Hicieron bien ahí, lo acompañaron. Pero después de unos días: Job, esto te está pasando porque seguro pecaste. Algún pecado debes tener ahí oculto, ¿sí? No hagamos eso. Tengamos compasión y busquemos a Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 10, versículo 41. Vamos a ver aquí una de las razones de por qué esta viuda fue bendecida como estaba siendo bendecida hasta ese momento. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. ¿Sí? Esta viuda recibió al profeta, le dio lo que tenía, compartió lo que tenía, y vamos a ver cómo ahora ya había recibido un milagro. ¿Recuerdan lo que había pasado? Dice ella cuando se encuentra con el profeta: solamente tengo esto, vamos a hacer unos panes, los comeremos y moriremos. ¿Sí? Ella recibe al profeta y el profeta, por mandato de Dios, hace que el pan abunde. Y pasaron varios días comiendo. Y ahora ella va al profeta y le dice: ¿por qué? El profeta toma, se lleva el hijo, y ella una vez más va a recibir esta recompensa que dice, ¿no? Aquel que reciba al profeta, recompensa del profeta tendrá. Y aquel que reciba un justo, recompensa del justo. Por eso, hermanos, el de compadecernos de nuestros hermanos, el de acercarnos, de brindar ayuda, sea lo que sea que esté pasando, sea lo que puedas hacer tú por él. ¿Por qué? Porque Dios recompensa. Y es un justo, un hermano en Cristo es un justo. ¿Por qué? Porque ha sido justificado por el Señor. Veamos otro punto más. En el versículo 21 y 22, el varón de Dios confía en Dios. Versículo 21 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El varón de Dios que confía en Dios tiene intimidad con Dios. Él dice que clamó a Jehová una y otra vez. Hasta antes de eso, ¿sí? Tú puedes tomar la palabra y leer hasta antes. Nadie quizás se había atrevido a pedirle a Dios.
que le diera vida a alguien, ya muerto. ¿Sí? Sin embargo, Elías toma al niño compadecido y va y clama a Dios. La situación era crítica. No sabía qué estaba pasando o por qué estaba pasando esto, pero él oró a Dios y se refirió a Dios como Dios mío. ¿Sí? Unos versículos atrás, la mujer cuando habla a Elías le dice, tu Dios. Si bien la mujer tenía fe y estaba creyendo, todavía estaba en una fe que no había madurado del todo. Entonces Elías clama a Dios y le dice, Dios mío, Jehová, Dios mío. Él tenía una relación, y podemos decir que era una relación posesiva con el Señor. Aunque hoy día esa palabra posesiva no suene bien o se le ha dado una mala connotación. Sin embargo, cuando Elías se dirige a Dios, le dice, Jehová, Dios mío. ¿Sí? No era alguien extraño para Elías, su Dios. No era alguien lejano, Dios, para Elías. Era alguien con el cual él estaba en su voluntad, le estaba obedeciendo. Y fíjese el detalle, ¿no? Elías toma al niño y lo lleva a ese lugar donde él pasaba las noches, a solas con el Señor. Para Elías no había otra persona a la cual acudir. Él no tenía dudas. No había otras posibilidades para Elías. Era su Dios y Elías era su hijo. Note también que el varón de Dios ruega, no exige. Hasta este momento, como les dije, nadie se había atrevido a hacer un pedido semejante, devolverle la vida. Vayamos a 2 Samuel 12:13 para ver un ejemplo. 2 Samuel, capítulo 12. Se habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Segundo de Samuel 12, vamos a leer desde el versículo 3. Dice así: Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Puedes ver la actitud de David? David, mientras él vivía, David oró, ayunó, pero cuando el hijo murió, se cumplió lo que Dios había dicho. Él dice que se levantó, se cambió y fue al templo y adoró. Había perdido un hijo. Y podemos ver en su actitud que
había ayunado, había orado, había estado en tierra. No se había cambiado de todos esos días hasta que el niño murió. Él oró a Dios porque sabía y conocía a Dios, que Dios podía hacer algo. Y si Dios tenía compasión de él, Dios podía hacer algo. Pero sin embargo, cuando Dios hizo lo que le dijo que iba a hacer, David se levantó y adoró a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? Dios es Dios, como Elías le llama. Jehová es mi Dios. Jehová es el que va a tomar las decisiones por mí. Él va a decidir sobre mi vida. ¿Aceptamos lo que Dios dice? David aquí aceptó. Él era un rey. Él era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Él hizo grandes proezas con Dios. Dios estaba con él. Sin embargo, pecó, se arrepintió, Dios le perdonó, pero Dios dice, voy a hacer esto. Y David oró, clamó, pero cuando Dios tomó la decisión, David adoró a Dios. Aceptó lo que Dios había decidido. ¿Estás teniendo intimidad con Dios? Y esto es diferente de estar trabajando y orando, de estar leyendo la Biblia simplemente porque lo tengo que hacer. Aún es diferente de estar aquí escuchando la palabra y estar aquí quizás reunidos para orar. Hablo de estar tú y Dios a solas. Porque ¿cómo podemos conocer a Dios si no pasamos tiempo con su palabra y no pasamos tiempo hablándole a Dios, preguntándole, ¿sí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Cómo puedo servirte? Y si no entiendes cosas en la palabra, pregunta. Pasa tiempo con el Señor. ¿Cómo vas a confiar en Dios cuando lleguen esos tiempos difíciles si no sabes quién es Él? Si no sabes lo que es capaz de hacer Dios. Si no entiendes por qué a veces toma Dios este tipo de decisiones. ¿Y cómo vas a pedir algo que ni siquiera sabes que Dios puede hacer? Elías tenía esa intimidad, por eso es que se atrevió a pedir semejante cosa que hasta antes de él, ninguno de sus otros siervos se atrevió a pedir. Ni siquiera David. David recibió, el niño murió y dijo, amén, voy y ahora adoro a Dios por lo que Dios ha decidido. Vayamos a Mateo 14. Mateo capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 22 al 23. Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este es solamente un ejemplo de lo que Cristo hacía. Cristo, el Hijo de Dios, agarró a sus discípulos, su círculo más cercano, con el cual compartía todo el tiempo, y le dice, suban a una barca y vayan hasta la otra ribera. Y dice que tenía una multitud alrededor, gente queriendo escuchar, gente queriendo recibir algo del Señor, y el Señor le dice, ya les hablé, posiblemente haya hecho un milagro, y le dice, bueno, ahora es tiempo de que usted se vaya. Yo necesito estar solos con mi Padre. Y dice que subió al monte y ahí a solas oró. Y dice que se hizo de noche y se encontró solo, no hay nadie. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo del que seguro te vas a recordar es cuando él estuvo antes de ir a la cruz, que llevó 3 de sus discípulos
y los dejó cerca de él, y él se fue a una distancia aún más lejana para estar a solas y oró fervientemente. Bueno, eso es lo que hizo Elías. Elías tomó al niño, se fue a ese lugar, a esa pieza sola, lo puso sobre la cama y oró ahí, en ese lugar secreto, como Cristo nos dice en otra parte de Mateo: cerrada la puerta, a solas, ora en secreto. Por eso es que cuando Elías va a Dios, le dice: Jehová, mi Dios. Él tenía una relación con su Dios. Él hacía esto de continuo. ¿Entiendes, hermano, quién eres? Pero ¿comprendes a quién te diriges cuando oras? Nosotros somos hombres. Y cuando vamos en oración tenemos que entender delante de quién estamos. Sentados, parados, arrodillados. Él no es un hombre. A veces nos acercamos a Él y le pedimos cosas como si estuviéramos delante del almacenero. Necesito esto, dame esto. Y a veces tenemos hasta el orgullo de decir: de alguna forma yo te lo pagaré. Me lo tienes que dar porque yo te lo voy a pagar. No estamos ante un hombre. Estamos ante Dios. Y a veces parecemos como los niños de hoy en día. ¿Qué hacen? A veces veo a los niños, quizás no se veía tanto antes, pero hoy día: papá, quiero eso. Ordenando. No piden, ni siquiera piden, sino ordenan. Como si tuvieran ese derecho. Y a veces espero que no sea con nosotros que lleguemos a ese punto. De que porque creemos que servimos a Dios, de que porque creemos que Dios nos ama, de porque somos bendecidos por Dios, tenemos el derecho de ir y exigirle a Dios que haga algo con nosotros. Punto 4. El varón de Dios es reconocido. Versículos 22 y 24. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El varón de Dios va a ser reconocido por Dios. Elías clamó, Elías oró, y Dios le respondió. Allí en el aposento a solas, Dios conocía a su varón, conocía sus fortalezas y conocía sus flaquezas. Pero ese varón no dudaba de Dios. La petición y las respuestas demuestran que Dios conocía y que Dios honraba a su profeta. No vamos a ir ahí, pero en 1 Samuel 7 se lo ve también a Samuel orando a Dios y a Dios respondiendo a la oración de Samuel. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. El varón de Dios también termina su tarea. Y vemos otra vez que Elías tenía en cuenta y seguía compadeciéndose de la niña, porque él no se quedó una vez que Dios volvió la vida al niño, no se quedó allí, sino él se imaginaba qué estaba pasando con la madre, ¿no? Él toma al niño y se lo lleva. Imagínate lo que estaba pasando esa madre. No sabía lo que iba a pasar. Ten en cuenta esto. Nunca antes alguien había traído a la vida a una persona muerta. Así que no sé si ella creía que podía volver vivo. Entonces Elías ora, su oración es contestada, y toma al niño y lo trae de vuelta a su madre. Aquí podemos notar también la fe de la viuda, pues ella no fue a golpear la puerta del cuarto del profeta a decirle: devuelve a mi hijo.
No cuestionó al profeta por qué te lo llevas. Esta mujer tenía fe, aunque poca, pero la tenía, porque ella dejó que el profeta se lo llevara y esperó ahí abajo, esperó. No sabía qué iba a pasar, pero esperó. Elías, cuando llega, le entrega al niño y le dice, mira. Tal vez ella lo recibió en su cabeza diciendo, bueno, mi hijo sigue muerto, simplemente lo recibe. Por eso es que él le dice, mira, levanta tus ojos, abre tus ojos y mira, tu hijo vive. Vayamos a Hebreos 11:35. Aquí vemos cómo Dios reconoce esa fe, aun cuando puede ser pequeña, aun cuando pareciera que flaquea. Hebreos 11:35. Hebreos 11 habla se los sabe llamar héroes de la fe, de las personas que creyeron a Dios. Y esta mujer creyó porque primeramente va al profeta de Dios. ¿Sí? 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Sí? Las mujeres. En este caso es esta viuda. Más adelante, si sigues leyendo, encontrarás Eliseo. Y Eliseo también vuelve a la vida al hijo de otra viuda. Entonces, hermano, busca al Señor y ten fe, porque Él puede obrar de maneras que solamente Él lo puede hacer. También el profeta al final es reconocido por la viuda. En el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, después de recibir a su hijo, después de abrir sus ojos, después de verlo vivo, ella dice, ahora sí, la tragedia le había hecho titubear, no se esperaba eso, pero ahora viendo a su hijo vivo, exclama, ahora conozco, ahora sí, ahora no tengo dudas, y afirma que Elías le pertenece al Señor y que lo que predicaba era verdad. Recuerda, 2 años aproximadamente hablando de Dios, hablando de un Dios justo, hablando de un Dios santo, hablando de que Dios traía este castigo porque se habían apartado de Él, porque pecaban. Pero el castigo no era para lastimarlos al punto de venganza, sino de hacer de que el pueblo de Israel volviera hacia Él. ¿Sí? Le estaba llamando la atención. Dios no castiga para lastimarnos, no, Dios castiga para destruirnos. Él nos llama la atención para que volvamos a Él. ¿Sí? Cuando vamos a Dios en oración, Dios oye nuestra oración. Y cuando Dios contesta nuestra oración, acepta su voluntad, ya sea que nos otorgue lo que pedimos o que lo niegue. ¿Acudes a Él por fe o acudes a Él cuando no te queda otra? Muchas veces decimos que Jehová es nuestro Dios, pero cuando sucede algo, lo primero que hacemos es tratar de resolverlo nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias cualidades, con nuestros propios bienes. Y cuando eso no da resultado, ahora voy a buscar a Dios. Sin embargo, Elías va y busca a Dios de primero. Elías ora a Dios, pero le ruega a Dios, dale vida. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida es reconocida por los que te rodean de que vives conforme a lo que predicas?
Vayamos a 1 de Juan 5:14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14-15. La mujer reconoce en Elías que todo lo que Elías había predicado, de un Dios justo, de un Dios que oye a los que le sirven, en este momento es comprobado. Y por eso dice, ahora reconozco que tú eres varón de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Son contestadas tus oraciones? Si estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios la va a contestar. ¿Tienes esa confianza con Dios? Porque es muy diferente que yo salga de aquí y me cruce a la casa del vecino del frente, le golpee y le diga, esta noche vengo a dormir en tu casa. ¿Qué crees que va a decir? No te conozco. No sé quién eres. Cuando Elías se acerca a Dios, le dice, Jehová, Dios mío. Dios escucha. Porque no es la primera vez que él va a Dios. Y reconoce y por eso le contesta. La conclusión, vimos que un varón de Dios está en la voluntad de Dios, porque no hay otro lugar donde él quiere estar. Este varón habla de Dios a pesar de que esto pueda traerle complicaciones, a pesar de que lo culpen injustamente. Él lo hace. Lo hace porque tiene compasión como Dios tiene compasión de ti y de mí, cuando aún no le conocíamos. Lo hace porque está entregado a Dios por completo. No tiene partes que le entrega a Dios y partes que se la reserva para Él. Todo lo que tiene le pertenece a Dios. El varón de Dios también confía en Dios. Confía en Dios, ¿por qué? Porque lo conoce. Porque sabe a quién tiene delante de Él. Porque pasa tiempo con Dios. No solamente cuando está en aprietos, no solamente cuando las cosas se complican, sino que sabe esperar. Recuerda a Elías, 2 años. Él salió sabiendo que tenía que decirle a Acab, el cielo se va a cerrar, no va a llover. Pero pasaba el tiempo, el arroyo se secó, se tuvo que ir a Sarepta de Sidón, empezó a vivir con una viuda, Dios provee para alimento para toda la casa y pasan los días y Elías no recibe otra orden de Dios. Pasa 1 año, pasan 2 años y Elías no se levantó y se volvió a su pueblo. Elías se quedó allí, esperando. Aun cuando no pasaba nada y no llovía y la gente seguía sin volverse a Dios, pero sin embargo él esperó. Dios y los hombres van a confirmar que el varón de Dios obra conforme a lo que habla. ¿Eres tú un hombre o una mujer de Dios? Los que están alrededor tuyo, cuando ven lo que hablas, cuando ven cómo luego te comportas, cuando ellos ven que tú tratas con ellos, Dios te va a reconocer. Pero los hombres te reconocen. Ellos pueden decir, sí, este hombre o esta mujer está con Dios. Si no lo eres, o si no Dios lo ha reconocido, o las personas no lo pueden ver, te animo a corregir aquello que está mal. Que vayas delante de tu Señor y le pidas perdón por aquellas cosas que tú sabes que estás haciendo mal. Y que a veces esas cosas hacen que los demás te vean y digan,
¿sabes qué? Yo, ese Dios, no lo quiero, porque si es un Dios que lastima, no lo quiero. Que corrijas eso, si es eso lo que está mal. O si es alguna otra cosa que solamente tú lo sabes, ora a Dios para que lo corrija. Pero si lo eres, si estás en la voluntad de Dios, si estás haciendo lo que Dios te dice, te animo a que vayas más allá. ¿Sabes? Elías tuvo muchos hombres antes de él, hombres fieles, hombres que como David se enfrentaron a un soldado gigante, experto en la batalla, y David simplemente era un pastor de ovejas y dijo: yo creo en Dios y lo voy a enfrentar. Elías tuvo muchos hombres antes que él, y sin embargo cuando se le presentó una situación, Elías dijo: esto todavía no ha pasado nunca, pero yo sé en quién he creído. Como lo dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé que Él puede. Voy a acercarme a Él y le voy a pedir, le voy a rogar, quiera o no hacerlo, pero yo voy a seguir con Él. Pasaron 2 años, Dios no dijo nada y Elías continuó. Espero que sea así contigo, que a pesar de que quizás no está sucediendo aquello que esperabas que pasara, o quizás la respuesta de Dios no fue la que tú esperabas, puedas decir, como dijo Pablo: yo sé en quién he creído y voy a continuar hacia adelante. Porque como cantamos hoy día, el Señor va a venir a buscar a aquellos que han creído en Él. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres soberano sobre todas las cosas, porque tú nos has perdonado, porque tú nos has salvado. Ayúdanos a ser compasivos como tú lo fuiste con nosotros. Ayúdanos a esperar. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, no solamente en los tiempos en los cuales es obvia la necesidad que tenemos delante de ti, sino cada día, porque un varón de Dios no lo es en los momentos difíciles. Un varón de Dios se hace día a día buscándote, día a día pasando tiempo a solas contigo. Si hay algo que está mal, te lo presento delante de ti. Si hay algo que no puedo hacer, te lo presento delante de ti. Si hay algo que puedo hacer, primero voy y te lo consulto a ver si es eso lo que tú quieres que haga. Porque gracias a ti tenemos 2 manos, tenemos 2 pies y tenemos una cantidad de posibilidades. Nos has provisto de demasiadas cosas. Hay tanto que podemos hacer. Te ruego que nos guíes a hacer tu voluntad, aquello para lo cual nos has llamado: predicar tu palabra, tener una relación contigo. Y tal vez haya algo más específico. Te ruego que nos hables. Te pido por mis hermanos y por mí, para que nos mantenga firmes, Señor, para que no dudemos, para que no nos volvamos atrás, para que como Elías sigamos hacia adelante, no mirando atrás, sino esperando aquello que tú traerás a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.